Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya estamos a martes 18 de marzo y ya sabéis que los martes la prioridad es la motivación. Traemos historias de grandes emprendedores que, pues nos demuestran que cuando uno pone lo necesario sobre la mesa, pues es capaz de conseguir sus objetivos, de crear esos negocios muy rentables. Así que hoy martes hablaremos de uno de los grandes emprendedores de la historia. En este caso vamos a hablar de Robert Noyce, el genio detrás de Intel y de Fairchild Semiconductors. Así que si te parece, sin más, vamos a empezar con este gran emprendedor que revolucionó la tecnología. Y es que, la historia de la tecnología moderna no la podemos contar sin mencionar a Robert Noyce, el visionario que fundó Fairchild Semiconductor y después Intel, dos compañías que transformaron el mundo de los semiconductores y allanaron ese camino hacia la era digital que hoy conocemos. Conocido como el alcalde de Silicon Valley, tiene una capacidad innovadora excepcional, un espíritu emprendedor que, luego fueron clave para ese desarrollo del microchip, un invento que ha definido el curso de la humanidad en las últimas décadas, que ha producido todo este avance que ahora estamos disfrutando. Vamos a explorar la vida, los logros, el legado de Robert Noyce, su impacto en este mundo de la tecnología, las enseñanzas que nos dejó para emprendedores, para empresarios. Pues vamos a hacer, como hacemos todos los martes, un repaso de la figura, en este caso, de Robert Noyce, el inventor o al quien se le achaca ese éxito del microchip. Hablamos de que fue físico, ingeniero, que era estadounidense, que junto a Jack Kimby es conocido como uno de los inventores de ese circuito integrado. Su trabajo precisamente en ese desarrollo del microchip cambió la forma en que se construyen los dispositivos electrónicos, permitiendo esa miniaturización de las computadoras, de los ordenadores y el nacimiento de la industria tecnológica moderna. Ya veis que ahora en un teléfono tenemos un montón de chips. Como emprendedor, fundó dos empresas de las más influyentes en la historia de la electrónica, Fairchild Semiconductors e Intel, compañías que dieron origen al actual Silicon Valley. Por eso se le conoce como el alcalde de Silicon Valley. Vamos con la biografía de este emprendedor. Empezaremos, como siempre solemos hacer, por la infancia y la educación, y es que Robert Norton Noyce nació el 12 de diciembre de 1927 en Burlington, en Estados Unidos. Creció en la pequeña ciudad de Grinnell, en un entorno familiar donde la educación, la ética del trabajo eran fundamentales. Hemos de decir que su padre, Ralph Ristris Noyce, era un pastor protestante y su madre, Harriet May Norton, fue una de las primeras mujeres en obtener un título universitario en Grinnell College. Desde muy joven ya Robert mostró una gran curiosidad por la mecánica, también por la electrónica, y a los 12 años, junto a su hermano, construyó un aeroplano impulsado
que además, bueno, pues fue improvisado en ese patio trasero de su casa. También desarmaba radios y otros dispositivos electrónicos para comprender su funcionamiento. Bueno, pues esta pasión lo llevó a estudiar en Grinnell College, donde destacó pues en matemáticas, en física. En 1949 se graduó con una licenciatura en físicas y obtuvo una beca para continuar sus estudios en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT. Y allí en el MIT Noyce se sumergió en el mundo de la física del estado sólido, un campo que años después pues, se convertiría en la base de la revolución de estos semiconductores de los que estamos hablando. Obtuvo un doctorado en físicas en 1953 con una tesis centrada en transistores, una tecnología emergente en aquel momento. Como veis, ya desde joven pues iba destacando, pero llegan sus primeros pasos en la industria tecnológica. Después de graduarse, Noyce comenzó a trabajar en la Philco Corporation, una empresa de electrónica y de radio que estaba en Filadelfia. Sin embargo, su verdadera oportunidad llegó en 1956 cuando se unió al Shockley Semiconductor Laboratory, una empresa fundada por el premio Nobel William Shockley, pionero en el desarrollo del transistor. Bueno, pues a pesar de trabajar en una empresa innovadora, Noyce y varios de sus colegas pues pronto se sintieron frustrados por el estilo autoritario de gestión de Shockley. Y bueno, pues en 1957 Noyce y otros 7 ingenieros, conocidos como los 8 traidores, decidieron abandonar la compañía y fundar su propia empresa, Fairchild Semiconductors. Bueno, pues como veis ya ahí empieza esa carrera emprendedora. Fairchild Semiconductors lo podemos calificar como la revolución del transistor, y es que se convirtió rápidamente en un líder en la industria de esos semiconductores, y en 1959 Roger Noyce desarrolló una de las innovaciones más importantes de la historia de la tecnología, el circuito integrado de silicio, un dispositivo que permitió esa miniaturización de los componentes eléctricos y, bueno, pues sentó las bases para el desarrollo del conocido microchip. Bueno, pues gracias a esta invención las computadoras pasaron de ser enormes y muy costosas a dispositivos más pequeños y más accesibles, lo que permitió el crecimiento de la industria informática. Así que fijaros la importancia que tuvo su emprendimiento. Fairchild Semiconductor se convirtió en un semillero de talento y, bueno, pues en muchas de las futuras empresas de Silicon Valley surgieron gracias a ex empleados de Fairchild. Sin embargo, en la década de 1960 la burocracia y la falta de visión empresarial en Fairchild llegaron a Noyce y a su colega Gordon Moore a abandonar la empresa en 1968, bueno, pues para fundar una nueva compañía que revolucionaría aún más la industria. Y aquí sí ya hablamos de una conocida empresa, Intel Corporation. Intel lo podríamos definir como el nacimiento del gigante de los semiconductores. Y es que en 1968 Robert Noyce y Gordon Moore fundan Intel con la misión de desarrollar memorias de semiconductores más avanzadas y, bueno, pues más eficientes. Pronto la empresa se dio cuenta del enorme potencial de esos microprocesadores y en 1971 lanzó el Intel 4004, el primer microprocesador comercial del mundo. Bueno, pues el impacto del microprocesador fue inmediato. Gracias a este invento, las computadoras personales pues se convirtieron en una realidad. La industria informática explotó en las décadas siguientes y Intel se consolidó como el líder del mercado de semiconductores, que ha seguido siendo durante todo este tiempo una de las empresas más influyentes en la historia de la tecnología. Bueno, podemos hablar de ese liderazgo y esa filosofía empresarial, y es que Robert Noyce no solo fue un innovador en la tecnología, sino que también lo fue en el ámbito de la gestión empresarial.
Y es que, a diferencia de ese modelo jerárquico tradicional, pues promovió una cultura corporativa que se basaba más en la creatividad, en la colaboración y sobre todo en esa libertad para innovar. En Intel fomentó un ambiente de trabajo más relajado, más horizontal, donde pues los ingenieros tenían la libertad de proponer ideas, de proponer soluciones, sin miedo a represalias o a malas miradas, ¿no? Pues este estilo de liderazgo inspiró a muchas empresas tecnológicas y se convirtió en un modelo para Silicon Valley. Además, Noyce fue mentor de numerosos emprendedores, incluyendo Steve Jobs, quien veía en él un referente del mundo tecnológico y de la cultura empresarial moderna. Bueno, llegamos ya a los últimos años y al legado. En la década de 1980, Noyce dejó la dirección de Intel, aunque siguió involucrado en la industria tecnológica. En 1988 asumió el liderazgo de Symantec, un consorcio de investigación de semiconductores en Estados Unidos. Lamentablemente, Robert Noyce falleció el 3 de junio de 1990 a los 62 años, muy joven, debido a un ataque al corazón. Aunque es verdad que su vida fue corta, su legado sigue vivo en cada dispositivo electrónico que utilizamos a día de hoy. Y es que sus contribuciones a la industria de los semiconductores permitieron la creación de computadoras personales, los teléfonos que tenemos ahora, teléfonos inteligentes, y una gran cantidad de dispositivos digitales que forman parte hoy en día de nuestra vida cotidiana. Así que, como veis, el legado de un pionero, de alguien que supo ver más allá de lo que había en ese momento y hacer crecer el futuro. Fue mucho más que un inventor, fue mucho más que un empresario, fue un visionario que cambió el curso de la historia de la tecnología. La capacidad de innovación, de liderazgo, porque era un liderazgo inspirador, su valentía para desafiar el status quo, lo convirtió en una de las figuras más influyentes del siglo XX. Gracias a él, Silicon Valley se convirtió en el epicentro de la innovación y la tecnología. Y podemos decir que su legado continúa inspirando a generaciones de emprendedores, recordándonos que la clave del éxito radica en esa pasión, en esa creatividad y en esa determinación para transformar el mundo. Vamos a ir con la historia de Intel y de Fairchild Semiconductors, pero antes de todo eso, nos vamos a ir con nuestro sponsor, porque ya estamos en tiempo de sponsor. Y hoy vamos a hablar, este es un gran emprendedor, supo ver todo lo que se podría hacer con esa tecnología, pero lo que tienes que tener en cuenta es que también, aparte de ver la oportunidad, supo comercializar sus productos y servicios. Por eso yo hoy te quiero hablar de nuestro libro Ventas Online, un libro fundamental para los guerrilleros del emprendimiento que te va a ayudar a conocer cuáles son esas estrategias en el mundo digital para que consigas aumentar tus ventas y conseguir esos objetivos de tu proyecto. Así que vamos con este libro, Ventas Online. ¿Te gustaría utilizar las herramientas que ofrece el mundo online para llegar a más gente, vender más o conseguir aumentar la rentabilidad de tu negocio? La transformación digital es un proceso, un viaje, y como toda ruta que emprendemos requiere de un punto de partida, un lugar por donde empezar a recorrer etapas. Ese lugar es el Guiaburros Venta Online de Borja Pascual. De manera sencilla te irá guiando por todo el proceso de cambio de mentalidad, las nuevas oportunidades y amenazas, los nuevos sistemas, de los datos y sus mediciones. En definitiva, te indicará el punto de partida y las primeras etapas de un viaje que revolucionará tu manera de afrontar el negocio. El mundo digital ha llegado para quedarse. Lo estás experimentando ya desde hace mucho tiempo como consumidor y ha llegado el momento de empezar este camino como emprendedor, como profesional. El Guiaburros Venta Online es una guía muy práctica para empezar a desarrollar tu conocimiento, herramientas y sistemas para hacer posible la transformación digital de tu mentalidad, proyecto o negocio. Este Guiaburros Venta Online está disponible en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv.
Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros Ventas Online, donde vemos todos esos sistemas que tenemos que poner en marcha para conseguir vender más con nuestra publicidad, con nuestros sistemas digitales. Hablamos del funnel de ventas, hablamos del funnel de fidelización, de cómo tenemos que captar clientes, de cómo podemos hacer lead nurturing para conseguir que esos clientes pues cada vez se acerquen más a la compra, que después repitan la compra y que finalmente pues incluso prescriban nuestros productos y servicios. Todo eso lo tienes aquí en este guía burros de menos de 10 euros, 9,95, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Decirte que en borjapascual.org vas a encontrar toda nuestra oferta formativa para emprendedores, que crece cada día. Hay libros, hay cursos. Bueno, pues dentro de lo que es esto del marketing, tenemos este libro de ventas online, pero también tenemos el neuromarketing, que sería un poco como la munición. Y hace poquito sacamos este gran libro doble del arsenal digital para el emprendedor de guerrilla. Tema con el que estamos también en nuestro podcast los miércoles, así mañana, en el que vamos hablando de todo este armamento que tenemos que ir recopilando. Bueno, pues en borjapascual.org vas a poder encontrar esto, más luego, pues libros en la parte de aprendimiento, aprender a emprender, en la parte de crecimiento personal para estar preparados para el éxito. Hay libros en todas esas líneas de formación en el mundo del emprendimiento. Y que sepas que si, pues te decides por llevar más de un libro, no pagarás gastos de envío. A partir del segundo libro ya no hay gastos de envío, pero que además si te llevas 3 te regalamos un cuarto libro y si te llevas 4 te regalamos un curso valorado en 69 euros. Así que ya sabes, Guía Burros, venta online para todo eso que tienes que saber a la hora de conseguir los clientes que te hagan alcanzar tus objetivos empresariales. Y seguimos donde lo dejamos. Lo habíamos dejado en esa historia de Intel y Fairchild Semiconductors y hablaremos de las fechas y de los hitos importantes. Recordarte que Robert Noyce fue una figura muy influyente en la historia de la tecnología y pues que gracias a su participación en la fundación de Fairchild Semiconductors y Intel, pues se consiguió desarrollar esa industria de los semiconductores. Y, ¿por qué no?, la informática y toda esta, electrónica que ahora utilizamos y todos esos dispositivos que a día de hoy son imprescindibles en nuestros hogares y en nuestra vida diaria. Hablamos de Fairchild Semiconductors de 1957 a 1987. Ya hemos dicho que fue la cuna de la revolución. Se establece gracias a ellos pues un sector dentro de Silicon Valley con toda esa inteligencia. Como ya te he comentado, en 1957 se funda con Robert Noyce y otros 7 ingenieros, que se les llama los traidores, ¿no? En 1958 Jim Horney, uno de los ingenieros de Fairchild, pues desarrolla el proceso planar, una técnica de fabricación de transistores de silicio que facilitó esa producción en masa. También podemos decir que en 1959 Robert Noyce inventa el circuito integrado de silicio, revolucionando así la industria de la electrónica y permitiendo la miniaturización de los dispositivos. En 1960 Fairchild se convierte en uno de los mayores proveedores de semiconductores del mundo, impulsando además la fabricación de computadoras y dispositivos electrónicos. En 1965, Gordon Moore publica la famosa ley de Moore, que predice que el número de transistores en un chip se duplicará aproximadamente cada 2 años. En 1968, Noyce y Moore abandonan Fairchild para fundar Intel Corporation, llevándose consigo una gran cantidad de talento y dejando a Fairchild sin liderazgo innovador. Entre 1970 y 1980, a pesar de esos logros iniciales, Fairchild empieza a perder relevancia debido a esa falta de innovación y a la fuga de talento hacia startups emergentes. 1987, National Semiconductors compra Fairchild Semiconductors, marcando el fin de su independencia, y en 1216 Fairchild fue adquirida por ON Semiconductors. Pues como veis, esta es la historia de Fairchild hasta que nuestro protagonista de hoy
pues sale de la empresa para llegar a Intel. Y bueno, podemos hablar que Intel comienza en 1968 y, como ya te hemos dicho, es la revolución del microprocesador. Podemos hablar de que el 18 de julio de 1968 es cuando Robert Noyce, Gordon Moore y Andy Grove fundan Intel Corporation en Mountain View, en California. En 1969 lanzan su primer producto, una memoria RAM, la 3101 Stock T bipolar, seguida de la DRAM 1103, que se convirtió en un estándar de la industria. Luego llega 1971, se lanza el primer microprocesador Intel, el 4004, un procesador comercial que combina, transforma ese mundo de la informática. En 1974 se presenta el Intel 8080, el procesador que impulsa las primeras computadoras personales. En 1981 IBM elige a Intel como proveedor exclusivo de procesadores para su IBM PC y así pues consolida ese liderazgo de Intel en el mercado. En 1985 Intel cambia su enfoque y deja de fabricar memorias RAM para centrarse en los microprocesadores. En 1993 lanza el Pentium, que se convierte en el procesador más popular en la era de los PCs. En los 2000, pues Intel sigue innovando con procesadores de múltiples núcleos y mejora su eficiencia energética. En los 2010, hasta la actualidad, pues tiene competencia AMD y la irrupción de ARM en dispositivos móviles, pero Intel sigue liderando el mercado de procesador de alto rendimiento. Bueno, pues como veis, un impacto altísimo, ya no solo en sus propios negocios, en sus propios desarrollos, sino en el futuro de la tecnología. Estamos ya en tiempo de descuento de este podcast. Espero que te haya resultado interesante esta historia de emprendimiento. Y ya sabéis, pues te voy a decir lo que te digo todos los días, porque mañana tenemos Emprendimiento de Guerrilla, donde vamos a ver todas estas cosas que tienen que ver con el libro que te he recomendado hoy, con el arsenal digital en este caso. Todo ese arsenal que tenemos que conocer, que tenemos que aprender a utilizar para ganar esos clientes a las grandes corporaciones que tienen presupuestos y recursos ilimitados. Así que te espero mañana, y como te espero mañana, pues te voy a decir lo que te digo siempre. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.